Hola, buen día. Qué gusto es poder iniciar una semana más, hoy que es el primer día, el día del Señor, poder compartir juntos la palabra. Me da mucho gozo, mucha alegría poder hacerlo y espero que sea de bendición para usted esta palabra el día de hoy. El día de hoy, esta palabra le hemos llamado a este mensaje echar los cimientos. Y está basado en el libro de Esdras, en el capítulo 3, los versos del 8 al 13. Esdras, capítulo 3, versos del 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. En esta hora quiero compartir con ustedes este mensaje que le hemos llamado así, echar los cimientos, y está basado en este relato precisamente de cuando se echaron los cimientos del nuevo templo reconstruido en Jerusalén. Y déjeme le doy rápidamente un contexto. Después de 350 años de existencia del reino de Judá, en el libro de Crónicas se nos relata la destrucción de este reino finalmente a cargo de los babilonios. En el año 586 a.C. llegó Nabucodonosor, destruyó la ciudad, arruinó el templo, lo dejó prácticamente hecho polvo y transportó a la mayoría del pueblo hacia Babilonia. Finalmente se cumplían las profecías de todos aquellos hombres que Dios había enviado amonestando al pueblo de que volviera de su mal camino, pero nunca lo hizo, ya no hubo remedio, y finalmente pues fueron transportados y duraron 70 años exiliados en Babilonia, como lo había profetizado Jeremías antes de que ocurriera esa catástrofe, que iban a estar 70 años exiliados en Babilonia. 150 años antes el pueblo de Israel había sufrido un destino peor, porque habían sido transportados hacia el norte, hacia Asiria, por precisamente el reino asirio, pero ellos jamás volvieron a casa. Era tan grande su pecado que finalmente fueron desterrados para siempre de su tierra. Pero los judíos, el pueblo del sur, que había sido más fiel a Dios y que había tenido reyes que habían buscado a Dios, finalmente encontró misericordia de Dios y fue el remanente que regresó de Babilonia a Jerusalén 70 años después de haber sido destruida la ciudad. Y es ahí, en medio de ese regreso, que leemos este pasaje tan hermoso acerca de cómo se echaron los cimientos y se dio inicio a la reconstrucción, una nueva vida, un nuevo comienzo ahora en la tierra de Judá, siendo reconstruida, en la tierra prometida que una vez más volvía a ser herencia del pueblo de Dios. Y hoy estamos más o menos viviendo algo así en esta situación. Estamos empezando a ver el final de este cautiverio, el final de este
encierro que nos ha tenido en cuarentena por meses. Se habla ya de una posible vacuna, se habla de una posible luz en medio de esta oscuridad. E independientemente de lo que pase, de cómo vaya a llegar el final de esta pandemia, tenemos que prepararnos para el tiempo de reconstrucción. Tenemos que volver a echar los cimientos de lo que se arruinó, de lo que se destruyó durante este tiempo. Ya pasó el cautiverio, ya estamos saliendo de él. Todavía tenemos que cuidarnos y esperar a que llegue una solución a esta enfermedad, pero sin duda ya estamos más cerca del final que cuando esto comenzó. No podemos seguir en ruinas. Tenemos que empezar a activar nuestra vida y activar sobre todo el reino de Dios en esta tierra. Sí, lloraremos por lo que perdimos, hemos sufrido por esas pérdidas, pero no es tiempo de quedarnos en medio del polvo y de seguir sentados en las ruinas de lo que fue nuestra vida. Y vamos a ver 3 puntos en este pasaje. En primer lugar, 2 veces se menciona en el pasaje la palabra activarse. Se dice que al principio en los versículos 4 y 5, en los versículos 8 y 9, se menciona que los levitas, los sacerdotes, los líderes del pueblo se empezaron a activar. Es decir, empezaron a energizarse de nuevo, a motivarse, a levantarse. Y mire que esto no fue tanto de ellos, Dios mismo los motivó. Vemos allá en Ageo capítulo 2 versículos 4 y 5 que predicó al mismo tiempo que se narra esta historia, que Dios les manda a decir: esfuércense porque yo estoy con ustedes, no teman. Lea usted junto con este pasaje el libro de Ageo. Tiene 2 capítulos y los 2 hablan de Dios a través de este profeta animando al pueblo a reconstruir el templo de Dios. Es tiempo de activarnos. El Señor quiere que nos reactivemos. No podemos vivir encerrados todo el tiempo. Es cierto, tenemos que cuidarnos, tenemos que cumplir todas las reglas que se nos piden, pero es tiempo de empezar a reconstruir. Y todo comienza por reactivar nuestro corazón. Ya no es tiempo de seguir con miedo, ya no es tiempo de seguir con pánico. Yo sé que hemos sufrido mucho y hay muchas personas que escuchan este mensaje que quizá hayan perdido un ser querido. Y nos duele muchísimo haber pasado por esas tristezas. Pero Dios hace nuevas todas las cosas. Y si Él nos ha permitido salir y llegar hasta este momento de esta pandemia, aún con nuestras pérdidas, es porque Él tiene planes para nosotros, tiene propósitos. De parte del Señor, con amor y con respeto le digo: actívese, reactívese. Hay que seguir. La vida va a continuar y nosotros estamos incluidos en ella. Porque Dios, si nos ha permitido llegar hasta aquí, es porque Él tiene planes y propósitos hermosos para nosotros. Quizá no los podamos entender hoy. Como dice el Señor: mis pensamientos no son sus pensamientos. Como altos son los cielos de la tierra, así altos son mis pensamientos. Pero todos los pensamientos, como Él mismo lo dice, son pensamientos de paz, para darnos el final que esperamos. Así que es tiempo de activarse. No temamos, esforcémonos, porque el Señor está con nosotros. En segundo lugar, algo que se resalta en el versículo 9 es que todos se unieron como un solo hombre. Los hijos, los hermanos entre sí, y el pueblo se unió para iniciar la reconstrucción. Si algo nos debe de haber enseñado esta pandemia es a estar unidos unos con otros. No es tiempo de división, no es tiempo de enojo ni de rencores, es tiempo de perdonar. Es tiempo de cumplir el deseo de Jesucristo en su oración allá en el libro de Juan, cuando Él oraba y decía: para que sean uno, Señor, como tú y yo somos uno, así que ellos sean uno también. Es tiempo de ser uno, de ser un solo hombre, una sola alma. Como dice Efesios, un Señor, un Espíritu, un bautismo. Es tiempo de ser
uno para iniciar este trabajo de reconstrucción. Vienen grandes desafíos, vienen grandes pruebas. La pandemia no ha terminado, la prueba no se ha ido, pero tenemos que irnos preparando para salir adelante. Tenemos que reabrir los templos, tenemos que abrir los trabajos, tenemos que reabrir la vida. Sí, con nuevas normas, con nuevas regulaciones, pero no podemos quedarnos sentados en las piedras de la ruina. Y tenemos que ser uno para salir adelante. Y el tercer punto que quiero resaltar aquí es que es tiempo de gozo. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo vea, es tiempo de empezar a celebrar. Apenas estaremos echando los cimientos. Mire que en este pasaje apenas estaban arrojando las primeras piedras para poder armar sobre ella la estructura que sostendría el santuario. Y ya el pueblo estaba alabando a Dios. Estaba regocijándose, aunque ni siquiera se viera una pared que sobresaliera del suelo, pero ellos ya estaban viendo la obra terminada. Tenemos que ver que Dios va a terminar esta obra. Si nos está permitiendo empezar a echar cimientos de nuevo, es porque Dios va a guiar esta obra de reconstrucción y debemos de gozarnos. Algunos de los más ancianos, dice el pasaje, que lloraban cuando veían que se echaban los cimientos. Tal vez lloraban de alegría, de decir otra vez estamos empezando, tal vez estamos reiniciando, y tal vez eso les daba mucho gozo. Aunque tal vez también lloraban por añorar el pasado, y pareciera que así fue, porque el libro de Ageo, en el capítulo 2, en el verso 3 dice, parece indicar que se les hacía muy poca cosa la nueva casa de Dios, comparada con la grandeza de Salomón. No podemos vivir pensando en las cosas pasadas, añorando el pasado ya quedó atrás, no va a volver. Y gracias a Dios que lo disfrutamos, que lo vivimos, que lo tuvimos. Debemos de darle gracias a Dios por ese templo hermoso que teníamos, que era nuestra vida, que era nuestro trabajo, que era nuestra familia. Pero si todo eso ha cambiado, tenemos que desligarnos de esa tristeza y sí recordar a los que se fueron, recordar lo que ya no es hoy, pero no volver a estar tristes, lamentándonos y llorando y quedándonos en el suelo. Es tiempo de gozo. Vivamos sí con los recuerdos, honrando el recuerdo y la memoria de aquellos que ya no están, añorando pero solamente como un recuerdo hermoso de lo que fue, y felices, gozosos de iniciar una nueva etapa con el Señor, una nueva gracia en nuestros corazones derramada por nuestro Dios, porque Él es el Dios de los comienzos, es el Dios de los reinicios, es el Dios de los pactos. Y así como en aquel tiempo hizo pacto con el pueblo de estar con ellos para reconstruir su santuario, Él sigue haciendo pacto con nosotros y su gracia sigue estando derramada en nosotros. Hoy es tiempo de echar los cimientos de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad. Nosotros como líderes de nuestra casa, si usted es padre o madre, tenemos la obligación de ser los primeros en activarnos, llamar a la unidad y gozarnos y enseñarle a los nuestros y a nosotros mismos de que necesitamos gozarnos, de que tenemos una oportunidad más. Sí, recordar el pasado, pero como una hermosa experiencia, tomar lo bueno y seguir adelante, seguir a la meta. Nosotros hoy somos el templo de Dios. Nuestra vida fue simbolizada a través de esos templos. Es tiempo de volver a echar los cimientos en nuestra vida, reactivarnos y no quedarnos en la ruina. Dios nos ha dado la hermosa oportunidad de llegar hasta este día. No desperdiciemos esa oportunidad. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versos 13 y 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se pierda ese premio,
esa meta que está puesta por delante. Y sí, dejando lo que quedó atrás, extendámonos hacia lo que está adelante. Volvamos a echar los cimientos, que el Señor nos ayudará a reconstruir su casa, nuestra vida. Oremos. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora te damos gracias por este mensaje, Padre, que tú nos dejas en tu escritura. Gracias, Señor, porque tu pueblo, Señor, nos enseña una vez más tu fidelidad, Padre. A pesar de que ellos fallaron y que tuvieron que pasar por una cuarentena de 70 años exiliados, Padre, en Babilonia, tú, Señor, fuiste fiel a tu promesa, a tu pacto, y los regresaste a casa, Padre. Y les diste el poder, Señor, la fuerza, el ánimo para reiniciar, Padre, para volver a echar cimientos y volver a reconstruir lo que habían perdido. Eres el Dios de las oportunidades. Te agradecemos eso, Señor, y aquí estamos una vez más, agradecidos de que nos das la oportunidad de reiniciar. Ayúdanos, Padre, como tu pueblo, a gozarnos, y aunque apenas estemos echando los cimientos, a ver tu obra completa, prosiguiendo hacia la meta, hacia el premio de tu llamamiento que nos has hecho en Cristo Jesús. Oro por todos los que escuchan este mensaje, que puedan echar cimientos profundos de nuevo y reiniciar, Padre, una vez más de tu mano. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.